Vamos ahora a pensar cómo vamos a trabajar el mapa de riesgo. Como no todos tienen un sistema de información geográfica para realizarlo, nosotros podemos hablar entonces de mapas, pero también podemos estar hablando de croquis, de esquema, y en cualquiera de los casos estamos refiriendo un plano visto desde la vertical donde están representadas las características del territorio. Dicho de otra forma, nosotros lo que vamos a tratar de realizar es una representación gráfica de la realidad. Para eso tenemos que tener en cuenta varios requisitos. Primero que todo, mapa, croquis, esquema tiene un título, ¿sí? En este caso sería mapa de riesgo de tal lugar, ¿no? Del lugar que ustedes van a elegir. Por otro lado, tenemos que saber que cualquiera de estas representaciones tienen que tener una orientación, y esa orientación quiere decir saber dónde está el norte geográfico, porque el norte geográfico a nosotros nos va a decir muchísimas cosas. Nos va a decir, por ejemplo, la dirección del viento, poderla saber referir, si es un fenómeno donde el viento tiene, digamos que, injerencia. Podemos también saber el desplazamiento del río, el desagote del río, hacia dónde corren las aguas. O sea que esta orientación es sumamente importante. Y lo otro que tiene que tener bien claro cualquiera de estas representaciones es la escala. ¿Por qué la escala? Porque nosotros no podemos trabajar una representación si no tiene una escala lo más aproximadamente posible a la realidad. Y esto implica saber reconocer en el mapa de qué dimensiones estamos hablando. Cuando nosotros vamos a trabajar, en este caso lo que tengo es un papel solamente, vamos a trabajar un esquema o croquis. No vamos a trabajar mapa porque no tenemos un sistema de información geográfica aquí delante nuestro. Entonces nosotros tenemos un área determinada y en esa área podemos suponer que contamos con un río, ¿sí? Un río y por otro lado un relieve donde tenemos, donde tenemos curvas de nivel, ¿sí? Y por este otro lado podemos imaginarnos que tenemos bosque, por ejemplo. Y las casitas las tenemos acá. Tenemos aquí unas casitas. Si nosotros representamos así, en este formato, tenemos que saber entonces qué distancia, y esto lo sabemos por la regla, qué distancia tienen los elementos. O sea, si yo digo que el río, en este caso, por ejemplo, aquí tengo 1 centímetro y el río en la realidad tiene de ancho 1 kilómetro, entonces estoy diciendo que 1 kilómetro es igual a 1 centímetro. Y esta es mi escala. Si yo la voy a hacer de forma numérica, sería 1 en 1000. Lo que quiero que entiendan es que la escala es importante porque si yo mido, si yo tengo esta escala en este croquis o esquema y yo mido así, yo digo, bueno, mi casita está aquí a 2 centímetros, por lo tanto está a 2 kilómetros, ¿sí? O sea, ya yo sé qué distancia yo tengo la casita con respecto a la corriente de agua. Si el problema que yo tengo es de inundación, yo tengo entonces que saber si esa inundación, el plano de inundación de ese río, me toma todo esto y entonces yo tengo en riesgo la población que está en esta ladera del río. ¿Se entiende?
Asimismo pasa con la montaña. Si yo tengo entonces en este lado del río, digamos que animales, ¿sí? Tengo animales por acá, entonces si hay un deslave yo sé que pueden quedar sepultados, pero para eso yo uso mis reglas y hago mi escala, o sea que me queda el croquis de forma tal que yo puedo entender dónde están las distancias y cómo puedo evaluar el riesgo que tengo ante ellas. Eso es por una parte. Por otra parte, conociendo ya que yo tengo que tener una orientación, o sea, que yo tengo que poner un norte geográfico a mi esquema, conociendo ya que tengo esa orientación, entonces yo lo que me sigue es conocer, o sea, empezar a trabajar en las características que tiene mi territorio. Lo primero que yo voy a hacer para saber las características de mi territorio es conocer si es un territorio plano, si tiene corrientes fluviales, si tiene lugares inundados. Toda esa información yo la voy a obtener del Google. En el Google Earth está toda esa información. Después vamos a ver la parte ya informática, toda la información donde la podemos encontrar. Entonces, ahora yo voy a trabajar en dos mapas. Yo tengo que hacer un mapa que es el mapa de las características físico-geográficas del territorio. Ahí yo voy a tener toda la información de cómo es el área, ¿sí? Pero también voy a saber si la amenaza depende del clima, qué clima tengo, cuál es el periodo, digamos que crítico. Depende de la amenaza, yo voy a caracterizar mi territorio y yo voy a tener toda la información. Dentro de estas características físico-geográficas también yo voy a poner, si es una parte urbana, yo voy a poner las calles, las manzanas. Y en este mismo mapa yo voy a poner también todos los organismos de emergencia que tengo en el área o cerca, los organismos. En estos organismos de emergencia yo voy a contemplar ¿a quiénes? A los decisores de la emergencia, o sea, toda la parte político-administrativa, a los hospitales, porque yo llevo a la gente a los hospitales, o los hospitales me van a servir a mí también, y voy a caracterizar este mapa poniéndole lo más importante, dónde están los grupos poblacionales o el grupo poblacional. ¿Sí? O sea, yo voy a identificar todo esto y además las industrias o actividad